estamos en la epístola a los Gálatas y hay algo que me encanta, que es lo que más destaca en esta epístola, y es la libertad, de que un cristiano es llamado a la libertad y de que una vez Cristo murió por nosotros, fuimos hechos libres, porque antes estábamos sujetos a esa ley, sujetos también al pecado. Sin embargo, Jesús tomó nuestra posición, se hizo pecado por nosotros. El que nunca pecó cargó con todos nuestros pecados por nosotros para darnos esa libertad. Que otra de las cosas que se nos dice es ¿qué hizo Jesús por ti en esta carta? Y te lo dice muy bien dicho. Dice, se entregó por nosotros, por nuestros pecados, se entregó por ti, para librarnos, para ser libres. Te amó, te rescató de la maldición de la ley, se hizo pecado por ti, por todos nosotros, y fue enviado para rescatar a los sometidos a la ley y para que recibiésemos esa condición de hijo, porque pasamos de tener la condición de esclavos a ser hijos, que esto significa ser libres, y luego, por voluntad de Dios, o sea, podíamos habernos quedado bien siendo libres, pero Dios aún quiere más para nosotros, o sea, Dios aún te quiere mucho más de lo que te imaginas y te da, por su voluntad, la condición de heredero de la promesa que Él hizo. Otra de las cosas muy destacables es la escritura, la importancia de las escrituras que tanto San Pablo cita, y la cita en el momento preciso y correcto, porque aquí lo que hace es personificar las escrituras y se nos dice que la escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, que esto se vio en Abraham, porque esto se le dijo a Abraham y se vio en Abraham cuando Abraham fue justificado por la fe, cuando Abraham creyó a Dios. Y justificado significa declarado justo en una relación correcta con Dios, perdonados y en la familia de Dios, y resulta en transformación por gracia. Entonces, pues lo que sucedió fue que Abraham creyó en esa promesa de Dios, creyó a Dios y se le fue dada la promesa. Entonces fue justificado por la fe y esto pasó antes de que existiera la ley, 430 años antes. Por eso les hace ver a todas estas personas que estaban sometidas a la ley que Abraham, alguien a quien tanto admiraban, justamente fue justificado porque creyó y él no estaba circuncidado en ese momento, que era otro tema conflictivo en esta carta porque habían algunos maestros o algunos falsos apóstoles o incluso que lo hacían con buena intención porque no tenían desconocimiento, que aquellos que se convertían en cristianos los obligaban a circuncidarse y esto no era correcto porque ya con el nuevo pacto no hacía falta la circuncisión. Entonces, la ley no se opone a las promesas de Dios, la ley fue algo temporal en medio de todo el caos, porque el mundo era un caos, y se dio para establecer pues un orden, una armonía, una paz. Todos sois hijos de Dios por la fe en Jesús. Somos uno en Cristo. Luego se nos advierte de los engaños. Lo que sucedía es que estaban deformando la verdad. Estaban hablando de otro evangelio cuando solo hay un evangelio. Entonces esto es muy peligroso porque hoy en día hay mucha distorsión de la verdad. También advierte sobre, por ejemplo, cuando alguien es sorprendido pues haciendo algo erróneamente o pecando, que no solo le puede pasar al prójimo o al otro, sino que a ti también te puede pasar por muy buena relación que tengas con Dios. O sea, no podemos caer en la tentación de decir, como estoy tan bien con Dios y tengo una relación tan buena, la cultivo, pues no voy a caer en el pecado. Eso es mentira. O sea, todos somos humanos y todos podemos ser tentados y caer en la tentación. Así que llevemos cuidado con creernos que no vamos a caer por estar en cierto nivel de fe. ¿Qué nos muestra San Pablo? La importancia de buscar el favor de Dios, no de los hombres. También la importancia de salvaguardar la verdad, de no ceder a la mentira, de acordarse de los pobres, de la corrección fraterna, que es uno de los capítulos, diría, estrella en esta epístola a los Gálatas, porque lo que sucedía es que Pedro estaba siendo hipócrita, entonces Pablo lo corrigió pero fraternamente, con espíritu de mansedumbre. Y aquí se ve esa unidad en la diversidad, a que nos ayudemos mutuamente, a que todos fallamos, incluso Pedro. Fijaos, Pedro, el apóstol Pedro,
qué importante fue y sigue siendo. Sin embargo, hasta el mismo apóstol fallaba y no pasa nada, o sea, somos humanos, no somos perfectos, nos caemos. Lo importante no es cuántas veces nos caemos, sino cuántas veces nos levantamos. Pablo nos decía que él murió a la ley para vivir para Dios. Nos destaca la palabra gracia. Yo ya no vivo, Cristo vive en mí. Otra de las cosas que sucedía es que los gálatas, aun habiendo conocido a Cristo, pues por esta distorsión de la verdad y por desviarse del camino, como que se volvieron a someter a esa esclavitud. Entonces Pablo les intentó abrir los ojos diciendo: ¿por qué, si habéis sido libres, queréis volver a ser esclavos? No tiene ningún sentido. Otra de las cosas muy bonitas es que Pablo aún se acuerda de cómo lo acogieron una vez que él fue, cómo lo recibieron, y es que lo recibieron y lo acogieron como si fuese el mismísimo Jesús. Y esto es un ejemplo de que ojalá nosotros, a cada persona que atendamos, que recibamos, que acojamos, la recibamos como si fuese Jesús, que la mirásemos y la tratásemos como si fuese pues el mismo Dios hecho hombre. La fe actúa por la caridad. La ley alcanza su plenitud en solo un precepto, que es: amarás al prójimo como a ti mismo. O sea, el resumen de la ley es el amor. Habla de vivir y seguir al espíritu, porque la carne es contraria al espíritu y el espíritu es contrario a la carne. Y habla de cuáles son las obras de la carne y cuáles son los 9 frutos del espíritu. Examinaros vosotros, cada cual lleva su propia carga. Es decir, en lugar de examinar al otro, primero examinémonos a nosotros, porque ya cada uno tiene bastante con lo suyo. Que nunca nos cansemos de obrar el bien, algo que se destaca muchísimo en este libro. Que cualquier oportunidad que tengamos la usemos para obrar el bien. Cosecharemos lo que sembremos. Y lo que cuenta no es estar circuncidado o no estar circuncidado, sino ser una nueva criatura. Aquí, pues el cómo he visto a Dios, y lo que más destaca de Dios es que Dios es libertad. Y Dios quiere que seamos libres. Y Dios es amor, es caridad. Dios, vemos cómo transforma vidas, cómo transforma esa vida de San Pablo, o sea, estas cartas que escribe. Porque también San Pablo en este caso habla de cómo era él antes de Cristo y cómo es él después de Cristo. O sea, toda la obra y todo el milagro que Dios ha hecho en él. Y esto la gente lo ve y alaba a Dios por esto, por esa transformación de Cristo, o sea, de Pablo en Cristo. Dios no mira la condición de los hombres. Cristo no está al servicio del pecado. No os engañéis, pues de Dios nadie se burla. Pues al final, con lo que me quedo es con esto de qué hizo Jesús por nosotros. Se entregó, nos amó, nos rescató. La importancia de las Escrituras, que somos llamados a la libertad en Cristo Jesús, de servirnos los unos a los otros por amor. O sea, esa libertad es hacer lo que nosotros queramos, el tener ese poder de elegir, pero también es una responsabilidad la libertad. ¿Por qué? Pues una cosa es ser libre y otra cosa es el libertinaje, que el libertinaje sería ser esclavo de tus deseos, de quiero esto, toma esto, quiero tal, sin pensar en esas consecuencias. Luego la corrección fraterna, el corregir con espíritu de mansedumbre, y por último, ese que no perdamos ninguna oportunidad para hacer el bien. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por escucharme de todo corazón. En el siguiente capítulo empezamos la epístola a los Efesios y nada, me hace muchísima ilusión ir leyendo a San Pablo y todo lo que él va enseñando. Este libro, la verdad, que es fácil de leer porque son muy pocos capítulos, pero sin embargo a la hora de estudiarlo me ha costado un poquito más porque es muy denso, es muy extenso su estudio, pero al final es lógico porque explica tantas cosas en solo 6 capítulos y nada. Pues espero que paséis muy, pero que muy buen día y que Dios os bendiga.